Bienvenido a todo aquello que está aquí en Canal Cristo Viene en Breve. Gracias por conectarse. A continuación tenemos un impactante video, una impactante revelación acerca de los últimos tiempos. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios sería derramado. Pues Dios le reveló a esta mujer de Dios que Dios levanta una nueva generación, que su Espíritu Santo será derramado como nunca. Así que veamos esta impactante revelación, amada iglesia, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene y viene en breve. Te invito a ver este video hasta el final. Una nueva generación. El título que miraba marcado en el cielo en letras grandes, mientras el Señor me mostraba a través de un sueño que acabo de tener y enseñándome una confirmación más acerca de una experiencia también que tuve el día de ayer en la tarde, y quiero comentártela. Y antes de comentarte el sueño, quiero testificarte una de las experiencias que pasé el día de ayer durante el día, en el cual hasta ahora la madrugada el Señor me lo traía nuevamente a memoria. Y es que ayer durante el día me llama un amigo que lo conozco desde el colegio, y él me llama y cuando él me llama con la misma agonía diciéndome de que orara por él, que estaba enfermo. En eso yo iba de salida, íbamos a tener una pequeña salida con unos hermanos en Cristo, y cuando esta persona me dice esto, le digo, permíteme unos 10 minutos, le digo, me estoy preparando para salir. Pero en esos 10 minutos yo hablaba al Señor y le decía, Padre, no sé qué es lo que tú vas a hacer con este muchacho, pero hágalo todo a su voluntad. Luego en eso yo le devuelvo la llamada a los 10 minutos y le comienzo a preguntar qué es lo que tenés, y él me decía en la misma agonía que no aguantaba un dolor, que se sentía débil, que tenía ganas de vomitar y entre otras cosas. Luego pues yo en eso le empiezo a dar la palabra de fe, lo que significaba pues el orar, la oración de fe en el que tenemos que confesar nuestros pecados y etcétera. Empiezo a darle la palabra. Luego de eso yo comienzo a orar por esta persona. Y cuando comienzo a orar por esta persona por sanidad, él empieza a ser ministrado, él empieza a ser quebrantado y él estaba recibiendo sanidad. Cuando yo escucho a través de la llamada que esta persona está siendo liberada, la enfermedad está saliendo de él, luego yo escucho que el demonio se le está haciendo manifiesto. Se me hacía un poco difícil entenderlo por la señal, pero en mi espíritu siento y el Señor habla y me dice, liberación, ora por liberación. Luego cuando yo empiezo a orar por esta persona por liberación, los demonios se le empiezan a manifestar y empiezo a mandar la palabra de liberación, y esta persona estaba siendo libertada, estaba arrojando y estaba sacando todo aquello, todo lo inmundo. El Señor lo estaba liberando. Después, cuando el Señor lo estaba liberando, a mí el Señor me revela muchas cosas, personas o las cosas que le habían hecho de maldad a él, y él seguía recibiendo. Cuando esta persona luego el Señor la libera, el Señor inmediatamente en mi espíritu me dice bautismo, lo voy a bautizar en el Espíritu. Y empiezo a orar por el bautismo del Espíritu Santo, y cuando empiezo a orar por esta persona que lo bautice con poder y fuego, luego esta persona empieza a hablar nuevas lenguas, empieza a hablar lenguas, el Espíritu Santo lo bautiza. Y luego de que el Espíritu Santo lo bautiza, pues el Espíritu Santo lo sigue ministrando de una manera hermosa. Hablaba con él y le decía de que el Espíritu Santo le iba a seguir ministrando, pero que yo tenía que irme porque tenía un compromiso. Termino la llamada y le doy gracias al Espíritu Santo por la liberación que hizo en esta persona, por haberlo bautizado con poder y fuego, y ahí mismo le digo que lo siga ministrando. Luego me voy al compromiso. Cuando regreso del compromiso eran como las 5 de la tarde. Me tocaba la administración en la iglesia, en el culto de la noche, pero me sentía muy cansada, me sentía con calentura, y yo entendía que eran dardos del enemigo. No es la primera vez que me pasa luego de cuando el Señor se manifiesta a través de mi vida, una oración, a través de la adoración y etcétera. Entonces le digo al Señor, permítame dormir unos 20 minutos para luego irme temprano a la iglesia porque me tocaba la administración de la alabanza. Pero cuando menos acuerdo yo me quedo dormida y realmente fue un sueño profundo, y me vine levantando a las 9 a 10 de la noche y no pude asistir al culto.
Me levanté y le pedí perdón al Señor porque había faltado, pero también había entendido y tenía paz en mi corazón que el Señor me había permitido descansar. Luego pues bajé, me fui a cenar. Tras de que cené pues medité un poco en el Señor. Ahí mismo me lavé la cara para nuevamente entrar a un tiempo de oración. Y cuando yo entro en el tiempo de oración, hablaba al Señor y le decía: Señor, me siento muy cansada, me siento agotada. Usted sabe de que no he parado de adorarle, de servir a través de la oración, porque mucha gente se me ha acercado últimamente a que oren por ella, pidiéndome consejos matrimoniales en muchas cosas en las que yo realmente, ya el Señor pone la sabiduría. Y hablaba al Señor: Señor, me siento muy cansada. Usted sabe de que no he parado de ministrar su presencia. Y hablaba a Dios y le decía: Señor, pero necesito descansar. Necesito que usted ordene mis horarios, porque no hay madrugada en la que el Señor no me mantenga despierta, atenta, orando. Y a través de eso pues el Señor me ha permitido tener muchas experiencias hermosas, sobrenaturales. Pero hablaba al Señor y le decía: Señor, necesito organizarme con mis horarios, porque voy a entrar a un nuevo tiempo, un nuevo periodo a mi universidad y necesito descansar por las noches. Luego venía a memoria un sueño, una visión en la que Él me había mostrado, en donde yo me encontraba a las 4 de la madrugada intercediendo, y hablaba al Señor y le hacía memoria este sueño para que me permitiera descansar. Sentí que el Señor escuchó mi oración y me dio esa paz en mi corazón. Luego en eso pues yo me acosté y vine a caer en un sueño profundo. Y pues bien, tras de que me quedo dormida, tuve este sueño. Un sueño en donde habíamos muchas personas. Enfrente de nosotros estaba un mar. Habíamos muchas personas, pero la mayoría de estas personas eran jóvenes. Y mientras nos encontrábamos estas personas cerca del mar, estábamos dispersas. Y el Señor hablaba con voz de trompeta desde el cielo, nos hablaba a todos los que estábamos ahí directamente y nos decía: viene un nuevo despertar para cada uno de ustedes. Amanso. Nos decía: viene un nuevo despertar para ustedes. Luego de eso, pues, yo me encontraba dentro de la ciudad de mi país y andaba caminando por las calles. Y luego en eso yo miro al cielo, y cuando miro al cielo yo miro unas máquinas, aviones, pero este tipo de aviones no eran aviones normales, sino como que máquinas modificadas, con armas, volando en el cielo, y pasaban y pasaban y pasaban. Y yo miraba al cielo y clamaba al Señor y le decía: Señor, tenga misericordia de la tierra, tenga misericordia, llorando en el sueño. Y le decía: Señor, también tenga misericordia de mi familia, porque aún no está preparada. Y cuando yo miraba a estas máquinas en el cielo pasar abajo en la tierra, como que si nadie estaba viendo nada, como que si nada pasaba, como que los vehículos pasaban, las personas pasaban, y yo mirando todas estas cosas en el cielo. Cuando miraba estas cosas en el cielo, luego yo miraba como 2 señales en el cielo. 2 señales en el cielo. Y cuando yo miraba estas señales, ahí aparece el título: Una nueva generación. Y me levanté ahora a las 4 de la madrugada y hablaba al Señor y le decía: Señor, deme la interpretación de este sueño, deme un significado, ¿qué significa? Luego Él en mi espíritu hablaba y me dijo de que me fuera al libro de Jueces. Y empecé a buscar el significado, qué significaba una nueva generación. Y después, pues el Señor me mandó al libro de Jueces, y quiero leértelo en esta hora. En el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 6, que nos dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tina-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aleluya.
Pero quiero centrarme cuando el Señor dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que le había hecho por Israel. Este versículo específicamente el Señor ministraba a mi vida acerca de una nueva generación en el que el Señor iba a levantar, que aún no conocía a Jehová. Y me recordaba este joven en el cual ministraba el día de ayer liberación. Este muchacho ha sido una de las personas en las que últimamente ha acudido a mí preguntándome cómo tener una relación con el Espíritu Santo más cercana. Y he visto en este joven aquella hambre, aquella sed por buscar más de Dios, por conocer a Dios, por alejarse de sus caminos. Y no es la primera persona que se me acerca con este tipo de preguntas, en el querer conocer a Dios, en que ya quieren dejar lo malo. Y el Señor traía a memoria eso, ministraba mi vida acerca de el por qué muchas veces el Señor permite que estas personas se nos acerquen. Y es que es parte de nuestra confirmación acerca de cuando hemos tenido un sueño o una visión, o cuando el Señor está hablando a nuestro espíritu a través de la oración, que últimamente se está levantando una generación genuina, está viendo un despertar en los jóvenes. El Señor está poniendo un despertar en los jóvenes últimamente, de que lo busquen, de que realmente ya no aguantan la ansiedad, de que realmente ya no aguantan la depresión, de que realmente quieren salir del hoyo cenagoso en donde se encuentran, y el Señor los está trayendo a su presencia. El Señor ministraba mi vida y entendí este sueño acerca de una nueva generación. Y la mayoría de los jóvenes que se me han acercado han sido para este tipo de cosas, que quieren acercarse al Señor. La palabra también nos dice de que en los últimos tiempos el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne, que los jóvenes tendrán visiones, que los ancianos tendrán sueños. Y no entendía el porqué de esta persona. También se me estaba acercando una confirmación más en la que el Señor está levantando esta generación. Está poniendo un nuevo despertar. Y no solo eso, sino que también los está bautizando con Espíritu Santo y fuego. Amados hermanos, despertemos. El enemigo se ha levantado de una manera exagerada a través de la distracción y del afán. Eso es lo que últimamente el enemigo está haciendo con las personas. Ya no es tanto el pecado, porque a través de la distracción y del afán luego viene el pecado, luego viene la muerte espiritual. Iglesia, despertemos. Cristo viene, Él está cumpliendo cada una de sus palabras. Las señales se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y si aún tú no has sentido en tu corazón el hambre por buscar la presencia, es tiempo que lo busquemos, porque muchas veces nos vamos solo por el sentir, por el que Dios trate con nosotros, y nosotros estamos esperando eso, y cuando menos acuerda el tiempo se acaba. Iglesia, busquemos de Cristo. Las señales se están cumpliendo. Viene esta generación con ese nuevo despertar, bautizados en fuego, en espíritu, en poder. Amada iglesia, despertemos, soltemos toda distracción, soltemos todo afán, alejémonos de todo aquello que nos está contaminando y está distrayendo, en que nosotros vayamos a la intimidad, en que nos mantengamos velando constante en la oración, en el ayuno, en la meditación de la palabra. Empapémonos de la palabra, porque últimamente hay tantos falsos profetas, tantas personas en donde están hablando palabras fuera de la verdadera palabra, y a todos le estamos diciendo amén y estamos siendo engañados. Iglesia, despertemos. Cristo viene, las señales se están cumpliendo.